Hola, buenos días. Hola, ¿Listo? ¿cómo estás? Hola Jessica, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bien, gracias. Listo, ya estamos aquí. Perfecto. Ok, correcto. Muy buenos días a todos. A través de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como la Facultad de Administración y Contaduría y la Defensoría de los Derechos Universitarios de la misma universidad, les damos la más cordial bienvenida a estas jornadas universitarias en torno al 8 de marzo. El día de hoy, estoy presentando a la doctora Jessica Nájera. La doctora Jessica Nájera, desde el 2015, es profesora e investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Permíteme. Y desde el 2018 es coordinadora académica del doctorado de estudios en población de la misma institución. Ella es licenciada en Economía, maestra en Demografía y doctora en Estudios de Población, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, integrante de diversas asociaciones y redes de investigación en temas de población, familia, trabajo, migraciones y fronteras en América Latina, así como de organizaciones que acompañan a personas migrantes. Fue responsable de la encuesta sobre migración en la frontera sur de México, en MIFSUR, en la Unidad Política Migratoria de la CEGOP del 2004 al 2008. Y desde el 2019 es miembro del equipo de investigación de la Mexican Migration Project y de la Latin American Migration Project, proyecto de la Universidad de Princeton, Universidad de Guadalajara, Universidad de Brown y el Colegio de México. Ha trabajado también en proyectos con el BID, ONU Mujeres México, Médicos del Mundo Francia, sede Tapachula, Chiapas, la UNICEF México y la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes. Su investigación se centra en los vínculos entre migración y trabajo, desde una perspectiva sociodemográfica con metodologías cuantitativas y cualitativas. Desarrolla temas particulares como modalidades transfronterizas y migraciones internacionales en la frontera sur de México con Guatemala, flujos migratorios entre Centroamérica, México y Estados Unidos. Inserción, asentamiento e integración de inmigrantes en México, mercados laborales en espacios fronterizos y familia, trabajo y género. Jessica, pues te dejo en esta charla. Agradecemos mucho tu presentación y comenzamos. Muchas gracias. Muy buenos días. Primero, por supuesto, agradecer a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la invitación, particularmente a la doctora Esteli Loredo. Voy a hacer una breve presentación. Les voy a compartir algunas notas para que nos sirvan como de guía para poder tener esta charla. Nada más, Esteli, ¿podré compartir pantalla? Claro que sí. Gracias. Es que la tengo inhabilitada. Permiso. Ok, permíteme tantito. Sí, sí, sin problema. Bueno, mientras logramos hacer ¿Nos pueden apoyar, por favor, en esta cuestión? esta curiosidad técnica. Espérame tantito, Jess. Sí. ¿Nos pueden apoyar, por favor?
para compartir Sí, la pantalla de la doctora. Gracias. Ya voy. Sí, gracias. Gracias. Creo que ya está la función. Sí, listo, ahora sí, muy amable. Gracias. Perfecto. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí. Gracias. Bien, bueno, pues les decía que les agradecía mucho la invitación, particularmente para hablar un tema que yo creo que como sociedad mexicana nos ha abrumado en los últimos años, porque seguramente ustedes también habrán visto que cada vez más hay poblaciones de otros países que pasan por nuestras colonias, calles, ciudades y demás. Y entonces, a veces uno no alcanza a dimensionar la experiencia de las personas. Y entonces esta es una charla en torno a eso, focalizándome un poquito más en las mujeres, pero quiero compartirles lo que es hoy día la situación de la migración que pasa por México para que logremos, digamos, discutir un poquito cuáles son los derechos de estas personas y cómo podemos nosotros como sociedad entender el fenómeno o acercarnos a ellas, ¿no? Bueno, quería compartirles datos generales de San Luis Potosí. Saben que San Luis Potosí, digamos, como parte de las entidades de la República Mexicana, en realidad participa poco comparado con otras entidades, ¿no? Tenemos los datos que tenemos, los estudiosos de la migración, pues es que solo el 3% de la gente que sale de San Luis Potosí migra a Estados Unidos es aquella de la entidad, ¿no? En su mayoría proceden de entidades de tradicional inmigración, pero San Luis Potosí contribuye con este 3%. También de todos los extranjeros que tenemos residentes en nuestro país, solo el 2% vive en San Luis Potosí, ¿no? El resto de los extranjeros, en su mayoría, vive en entidades del sur del país, principalmente Chiapas, pero también en Baja California, Chihuahua, Nuevo León, por ser entidades que están muy cercanas a Estados Unidos y que serían como un paso para poder cruzar, ¿no? En estas trayectorias. Y bueno, en términos de flujos migratorios, de la gente que pasa y pasa cotidianamente por nuestro territorio, va hacia Estados Unidos, pues San Luis Potosí es parte de esta ruta migratoria que la hemos denominado del Pacífico, perdón, del Golfo, que entra por Tabasco o Chiapas y pasa por Veracruz hasta Tamaulipas y algunos pasan por San Luis Potosí. En realidad son muy pocos, pero aún así San Luis Potosí para ellos es un territorio de paso. Entonces seguramente ustedes conocerán algunos albergues de migrantes que se encuentran en su entidad y que, digamos, son parte de estas dinámicas de gente que tiene como principal objetivo, pues, llegar a Estados Unidos, ¿no? La gente casi no se queda en estas entidades de paso, ¿no? Es muy extraño que se queden en su mayoría, se queda 1, 2, 3, 20, 30 personas, pero en su mayoría se dirigen a municipios que estén cercanos a la frontera norte para poder seguir con el paso a Estados Unidos. Pero también se quedan en entidades del centro del país, por ejemplo, la Ciudad de México. Nosotros recientemente tenemos como un boom más
más visibles socialmente de extranjeros que viven en la entidad, ¿no? Entonces, digamos, esta es la situación general de la entidad. Pero ya hablando específicamente de mujeres, fíjense que hasta los años como 90, 2000, se decía mucho que las mujeres no migraban y que las mujeres, los que migraban principalmente eran los varones. Y efectivamente, en su mayoría, los varones son quienes migran. Casi siempre son como el 80%. Si ustedes ven estas tres grafiquitas que les puse la línea en el 15%, casi siempre la participación de las mujeres en estas movilidades o migraciones oscilan alrededor del 15%, 15 o 20%, sean mexicanas que van a Estados Unidos o sean centroamericanos que pasan por nuestro país o que vienen a nuestro país, en su mayoría representan este bajo porcentaje. Pero algo de lo que sistemáticamente se ha hablado además en los últimos años es que no solo son migrantes que acompañan a los varones, o sea, mujeres que acompañan al hombre migrante, sino que son mujeres que han decidido migrar ellas, ¿no? Que ellas tomaron la decisión, que ellas están enfrentando solas o en compañía el proceso migratorio, y a este fenómeno se le ha denominado feminización de las migraciones. Es decir, ellas se han empoderado de alguna manera para ejercer esta movilidad. Eh, pero las diferencias sustantivas entre ellas y ellos pues se ven a partir de diferentes características, ¿no? Ustedes recordarán las caravanas de migrantes del año 2018, 2019, y hubo unas al inicio de 2020, en las que observamos un fenómeno que era distinto para nosotros. Es decir, este tipo de movilidades en las que se hicieron grupales, ¿no? Si bien de manera individual cruza mucha gente todos los días, todos los años, y a lo largo ya de más de, yo creo que 30 años llevamos, con mayor intensidad, este tipo de movilidades en modo caravana fueron algo muy nuevo y muy visibilizado en nuestro país, ¿no? Y aquí con la foto de abajo, lo que quiero compartirles o mostrarles es que usualmente las mujeres en esta nueva etapa que denominamos feminización de las migraciones, las mujeres casi no migran solas, ¿no? Si bien hay muchas que migran solas para ir a conseguir recursos para la familia que se queda en los lugares de orígenes, también muchas migran con los hijos y particularmente con los hijos pequeños, ¿no? Los hijos grandes a veces los dejan en sus países para que sigan estudiando o se los llevan porque están en riesgo de violencias que ocurren en sus lugares de origen, ¿no? Pero digamos, siempre hay como esta asociación y vínculo entre las mujeres y los hijos, ¿no? Cosa que no vemos cuando pasan los varones, ¿no? Es muy raro ver a un varón, a un hombre, migrando con los hijos. Eso es muy extraño, pero es mucho más común ver a mujeres que están movilizándose con los hijos. Entonces, estas nuevas migraciones, digamos, como un poco más masivas, por decirlas así, lo que estamos observando es que son migraciones más en forma grupal, no solo grupal de la gran caravana, sino grupal en términos de familia, ¿no? Y eso es un poco de lo que les quiero hablar. Digamos, las mujeres, al igual que los varones, pero ahora me voy a enfocar solo en las mujeres, usualmente tenemos una condición de género a partir de los roles que desempeñamos en nuestras casas, que nos ubican en ciertas actividades que están más asociadas con nosotros. Usualmente en esta división que hacemos al interior de la casa, de qué nos toca a quién y por qué hacemos lo que hacemos, las mujeres son las encargadas de trabajo doméstico y de trabajo de cuidados, pero cada vez más las mujeres también trabajan, ¿no? Y reciben dinero o bienes que nos permiten contribuir a la reproducción de la familia, ¿no? Este tipo de situación
ha provocado que una de las motivaciones para la migración, particularmente de las jóvenes, eh, es salir de casa por exceso de trabajo doméstico o exceso de trabajo de cuidados, ¿no? Entonces las jovencitas están diciendo, pero ¿por qué yo tengo que ser la encargada de hacer estas labores, ¿no? Y entonces es una de las principales motivaciones para que las jóvenes migren, a diferencia de las mamás, ¿no? Las mamás, digamos, podrían tener toda esta combinación de actividades y también, digamos, uno de los efectos que hemos visto más visibles es que cuando la mamá es la que está migrando, entonces las tareas de trabajo doméstico, de cuidados y de todo otra actividad que tenga que hacerse al interior del hogar, pues pasa a otras mujeres, ¿no? Y ahí es donde usualmente entran las hijas mayores, las abuelas, las tías e incluso vecinos cuando no hay familia alrededor, ¿no? Dentro de este contexto de las mujeres, pues está la forma en la que vivimos o digamos, de dónde conseguimos recursos para la vida cotidiana, ¿no? Y ahí depende mucho de si vivimos en una familia de tipo rural o campesina específicamente, en familias urbanas o en espacios metropolitanos. Aunque usualmente nosotros hablamos más de los grupos de mujeres más vulnerables, que podrían ser mujeres de espacios urbanos o semiurbanos, ¿no? Eh, y rurales, por supuesto, también hay muchas mujeres que emigran de espacios metropolitanos y de ellas hablamos poco, pero ahora con las migraciones más actuales, por ejemplo, las venezolanas o las nicaragüenses por persecución política, están llegando de estos espacios metropolitanos. Entonces, el perfil de estas personas, pues es con mayores habilidades, tanto educativas como laborales, profesionales, ¿no? Que tienen otros elementos que les permiten convivir con los espacios por donde pasan o a donde llegan, ¿no? Y finalmente está el aspecto a nivel comunidad. Seguramente ustedes han escuchado que en muchas comunidades, principalmente de Centroamérica, que es de donde procede la gente que mayor pasa por nuestro país o llega a nuestro país, en estas comunidades hay altos niveles de violencia. La violencia viene no solo de grupos delictivos como la Mara Salvatrucha o Barrio 18, sino también por, digamos, eventos de narcotráfico, ¿no? Simplemente crimen local, ¿no? Como tenemos en todas las ciudades y que se ha vuelto más intenso a partir de la precariedad de las condiciones de vida, ¿no? Es decir, de no tener recursos para convivir. Entonces, a veces las mujeres tomamos decisiones de migrar, sea por ayudar a que nuestra familia viva en mejores condiciones, sea porque estamos evitando algún tipo de experiencia que se vive en el hogar, por ejemplo, violencia, sea violencia física, psicológica, violencia sexual, ¿no? De cualquier tipo. También tomamos la decisión porque en las localidades no hay dónde trabajar o cómo conseguir los recursos. Tomamos la decisión de salir porque hay situaciones de violencia muy intensas y que no te permiten llevar a cabo la vida cotidiana. Por ejemplo, es muy común que con los jóvenes no puedan ir a la escuela porque los barrios donde se encuentran su escuela o su trabajo está controlado por algún grupo delictivo. Y eso los hace que tener que ir, acceder simplemente a ir a clases, ellos tengan que pagar derecho de piso, tengan que tomar ciertas rutas o enfrentarte a ciertos espacios de violencia, ¿no? Entonces, con esto lo que les quiero mostrar es que no siempre las migraciones son lo que hemos denominado como migraciones económicas, es decir, salir para buscar recursos para tener un mejor nivel de vida, sino también pasa por, como consecuencia, estos roles tradicionales que desempeñamos en la casa, por violencia intrafamiliar, por violencia en la comunidad, incluso por consecuencia de una exclusión ante tu identidad de género, ¿no? Cuando hablamos de población LGBTQI, también
pero también las experiencias de los jóvenes pasan, por ejemplo, por el interés por ir a conocer otro lugar, ¿no? Esa es una motivación también muy común, pero que es casi propia de los jóvenes, ¿no? Es decir, querer viajar porque dijeron, ellos escucharon que la Ciudad de México es muy bonita y hay edificios muy grandes y entonces eso los motiva a irse, ¿no? O ir a Estados Unidos porque dicen que allá hay lugares muy lindos y quieren ir a conocer, ¿no? Entonces hay intereses incluso de esta magnitud que se combinan y que a partir de eso es que vemos las migraciones que vemos, ¿no? En términos de mujeres, como les he ido como comentando, dando pistas, pues entonces tenemos migraciones en las que solo ellas se mueven. Piensen, por ejemplo, en las que deciden genuinamente salir solitas porque quieren ir a trabajar a otro lado, tener su propia vida y tener sus propios recursos, ¿no? No necesariamente porque tienen que compartir sus recursos o mantener a alguien, ¿no? Simplemente como una experiencia de migración genuina, ¿no? Pero también están las migraciones familiares, que es como la foto de arriba, del lado izquierdo, donde hay muchas familias que siendo campesinas o no campesinas, migran juntas por alguna razón, ¿no? Pero se va todo el grupo familiar. Hay migraciones, por ejemplo, en las que solo salen las jóvenes cuando han terminado el ciclo escolar y que dicen, pues ya no hay oportunidades donde yo vivo para seguir estudiando y tengo que empezar a trabajar y entonces salen y trabajan en algún lugar, ¿no? Jóvenes solitas también. Y también están mujeres que han migrado solas con sus hijos, como la del lado derecho, eh, y que además tienen el reto de, además de trabajar en otro lugar que no es donde suelen vivir y cuidar a los hijos, ¿no? Entonces estos espacios de trabajo también se vuelven para ellos pues su espacio de vida cotidiana y de cuidados con los hijos, ¿no? Entonces, todas estas formas de movilidad han hecho que en diversos investigadores que nos dedicamos a este tema, pues hemos dicho que cuando las mujeres son las que migran, no solo migran, digamos, ellas como sujetos individuales, sino también hay un efecto en la familia, también hay un efecto en los cuidados a los hijos y por supuesto hay un efecto en la vida y trayectoria de los hijos, principalmente cuando ellas migran embarazadas o cuando tienen hijos en otro país, ¿no? Entonces, este tipo de diálogo lo que nos muestra intensamente es este vínculo entre mujeres y familia, ¿no? Es a partir de la migración de las mujeres, porque cuando solo observábamos o teníamos el ojo puesto en la migración de los varones, había poco diálogo con el tema de familia, pero con la migración de las mujeres, el tema de qué tipo de familia tenemos se volvió todo un tema relevante, ¿no? Es decir, ahora hablamos de familias transnacionales, familias que están vinculadas entre el origen y el destino y se toman decisiones entre ambos lados y así se lleva la vida cotidiana en los lugares de origen. También las familias también se rompen, ¿no? Dejan de estar vinculados los sujetos que son parte de ella. A veces la migración tenía un destino y se cambia de ese destino y uno se queda, por ejemplo, en espacios de tránsito, que sería en el caso de los que se quedan en México, ¿no? De aquellos flujos que usualmente iban para Estados Unidos. Entonces, digamos que ahora lo que tenemos con todas estas nuevas movilidades de personas es que podemos tener diferentes lugares en donde vive la gente, eh, diferentes espacios donde la gente se está quedando y todo eso pues, con la motivación o con el ideal de tener una mejor experiencia de vida, ¿no? En el caso de las mujeres se han dialogado más intensamente temas como discriminación, segregación, violencias, exclusiones y desigualdades más profundas, ¿no? Un tema que ha sido sistemático en los estudios de migración es que usualmente estas migraciones más vulnerables, es decir, aquellos que proceden de lugares
más rurales, semiurbanos, con pocos recursos, donde la gente viene con poca preparación a nivel educativo, pero con habilidades para el trabajo, con menos recursos para la socialización, ha provocado que se estigmatice mucho a estas personas, ¿no? Usualmente, una de las alternativas al trabajo más común ha sido el trabajo doméstico. Y digamos, aunque ha sido sistemático, también ha cambiado un poco de significado, particularmente para las jóvenes. Por eso les relataba la participación de las jóvenes en sus casas, ¿no? Porque ellas lo que suelen decir es, pues, de estar en mi casa y que ahí me toca hacer trabajo en la casa y cuidar a los niños, ¿no? A mis hermanos y a mis primos, a irme a otro lado y trabajar de lo mismo, pero pagándome, pues prefiero irme a hacer lo mismo y que me paguen, ¿no? Y además tengo un recurso y además eso me permite tener mi propia vida, ¿no? En términos de proyecto de vida individual. Entonces es así que, digamos, uno de los principales derechos o necesidades de las personas es el trabajo, ¿no? El trabajo remunerado que te permite vivir en otro lugar y mantenerte en ese lugar, ¿no? Es decir, poder acceder desde alimentación, vivienda, ropa, calzado, etcétera, ¿no? Todas estas necesidades. Y parte de esos recursos, pues algunos se mandan a la familia u otros se quedan. En este escenario es muy común este vínculo entre la condición migratoria y el enlace de los derechos. Es decir, no todas las personas que migran de manera documentada, ¿no? Muchos migran de manera indocumentada porque imagínense un escenario de pocas necesidades y tener que ir al consulado o a la embajada a solicitar un pasaporte o una visa. Pues sabemos que eso es imposible, ¿no? Nosotros mismos, los mexicanos, nos cuesta mucho trabajo obtener una visa para ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso las migraciones ante una necesidad muy fuerte, pues es necesario salir sin un documento migratorio que te lo permita, pero salir de esa manera también los expone a dificultades a acceder a ciertos derechos. Y eso es de los últimos temas que quiero abordar con ustedes, ¿no? Dos derechos que se han hecho sumamente importantes en los últimos años, de 2018 hacia acá, 2017 empezó en realidad, es el derecho a que si eres violentado mientras ibas en la migración en tránsito, tienes derecho a solicitar una visa por razones humanitarias. Es decir, cualquier situación que te pase en términos de haber sido agredido físicamente, haber sido violado, que te hubiera golpeado algún policía o alguien de alguna comunidad y demás, si tú lo observaste, es decir, fuiste víctima o tú fuiste perdón, fuiste testigo o tú fuiste la víctima, en cualquiera de estas dos modalidades, si tú decides denunciar esa agresión, se sigue un proceso, pero es muy probable que te otorguen una visa por razones humanitarias. Esta visa por razones humanitarias tiene una duración de 1 año y con este documento que está amparando, digamos, que estás en territorio mexicano de manera reconocida, te permite moverte por el país, ¿no? Mientras tú decides qué quieres hacer, ¿no? Si quedarte en este país o regresar a otro. Pero hay otro derecho que se ha hecho más importante y tiene que ver con el derecho al refugio, ¿no? Muchas de las personas no migran porque quieran moverse, ¿no? Migran por una necesidad, por la necesidad de huir de las condiciones de su país, pero son condiciones específicas. Por ejemplo, que hayas sido agredido o que te sientas perseguido o acosado por cuestiones de género o por
por el crimen organizado con violencia muy intensa, ¿no? Todos estos tipos de características te permiten a ti y a cualquier persona en el mundo solicitar refugio en otro país, ¿no? Y entonces es por esto que aquellas personas que están huyendo, o sea, que literalmente están huyendo, se pueden acceder a este tipo de derechos, ¿no? El derecho al refugio. En general, se ha hecho una gran campaña para decirles a mujeres, niños y varones que toda migración, además de que la migración es un derecho, o sea, todos tenemos derecho a movernos a otro lugar cuando no podemos estar en el que estamos. Hay una campaña intensa para decirles que las personas migran con sus derechos, ¿no? Tú, yo, todos, nuestro vecino, la persona que, el migrante que pasa por nuestra colonia, aquel que ya se quedó a vivir, todos migramos con nuestros derechos, ¿no? Y los derechos son variados. Entonces está desde el derecho a la identidad, ¿no? Es decir, a muchas gentes, personas cuando huyen sin un documento, ¿no? Y tienen derecho a conseguir ese documento, sea a través de su embajada, sea a través de cualquier otro mecanismo, ¿no? Pero es importante saber que pueden tener un documento para identificarse. Todos tenemos derecho a no ser discriminados, a no ser violentados, a no ser criminalizados. Este es uno de los objetivos más importantes porque usualmente asociamos que la persona que está migrando sin un documento migratorio es una persona que está cometiendo algún crimen o llegamos a decir que es ilegal, ¿no? Cuando en nuestra ley de migración, como lo estipula, es si no tienes un documento migratorio, simplemente tienes una falta administrativa. Esa falta administrativa se subsana obteniendo cualquier documento migratorio en México, ¿no? Entonces, no, o sea, este derecho a no ser criminalizado tiene que ver con eso, ¿no? Con que no estás cometiendo un crimen, sino más bien estás ejerciendo tu derecho a moverte a un lugar más seguro para ti y para los tuyos, ¿no? En el caso de las familias y de las mujeres en particular, el derecho a la protección a la unidad familiar es un tema sumamente relevante, ¿no? Es decir, si la mujer migró y quiere traerse a sus hijos, puede traérselo, tiene derecho a hacerlo, ¿no? Y un elemento que es muy relevante a propósito de lo que les decía al inicio, de poder vivir, más bien, de que aquellos que vivimos en espacios de usual trayecto de las personas que van en tránsito, es que los espacios de apoyo, como los albergues, son espacios de seguridad para las personas. Y uno de los derechos es no ser detenido en esos espacios, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración pues no podría entrar a esos lugares y se supone que tampoco puede estar alrededor, ¿no? En las inmediaciones de estos espacios. Pero en la práctica muchas de estas situaciones sí ocurren, ¿no? Entonces, lo importante es acompañar a las personas y particularmente a las mujeres para algunos derechos, para hacerle conocer sus derechos. Ustedes no se imaginan, digamos, a pesar de las campañas tan intensas que hay por parte del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales como ACNUR, ¿no? Quienes son los encargados de refugiados, por Comar en México, por la Organización Internacional de las Migraciones, todos ellos han hecho campañas intensas para que las personas conozcan sus derechos, ¿no? Las personas migrantes, pero casi no los conocen, ¿no? A pesar de ello, con muy poquitos saben cuáles son sus derechos, ¿no? Y cada tipo de migración, digamos, tiene derechos específicos. Hay derechos específicos para los trabajadores migrantes, para los migrantes en tránsito, para los refugiados, para los que ya están viviendo aquí, que son ya migrantes establecidos. Todos ellos tienen derechos, mayores o menores derechos en función de cuál fue la modalidad de su migración. Pero aún así, los derechos humanos pues aplican absolutamente para todos, ¿no? Entonces, si bien ha habido todas estas campañas,
Un derecho que es sustantivo en el caso de las mujeres es el derecho a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y para este tipo de derecho en particular han sido las organizaciones quienes han hecho una gran labor por crear espacios eh, físicos, digamos, en donde la gente llegue, particularmente las mujeres, como la foto que están viendo aquí abajito, donde las mujeres llegan y pueden dialogar y conocer sus derechos como mujeres, que muchas de las veces no los conocen en sus países de origen. Bueno, entonces, desde mi mirada ahora un poquito a manera de resumen, es decirles lo importante que son los derechos universales para todas las personas que migran, pero lo lamentable que es que cuando están en una condición migratoria indocumentada, no puedan acceder a muchos derechos. Es decir, este vínculo que se ha hecho sistemáticamente entre tienes derecho a la educación, pero enséñame tu documento migratorio válido, ¿no? No, pues no lo tengo. Y entonces ahí parece que se detiene el derecho, ¿no? Eh, tienes derecho a un trabajo, pero enséñame tu documento migratorio. No, pues no lo tengo. Bueno, entonces no tienes derecho a nada, ¿no? Este vínculo que se ha hecho entre documentación y derechos es uno de los principales problemas que tenemos hoy día, ¿no? También hay que diferenciar que no todas las personas pueden acceder a sus derechos de manera, digamos, amplia, ¿no? Todavía hay muchos problemas para que las mujeres o la población LGBT tenga acceso a derechos, las poblaciones indígenas, esto también tiene que ver con el idioma, ¿no? Con la lengua, la clase social, es decir, parece que están mejor en derechos las personas que tienen mejores recursos que los que tienen menos, ¿no? Y eso lo hemos comprobado sistemáticamente observando diferentes grupos de migrantes, ¿no? Y también tenemos un problema de homologación de la regulación migratoria, es decir, entidades con mucha migración, por ejemplo, Chiapas o Baja California o la Ciudad de México, somos más receptivos a las personas migrantes, ¿no? Y entonces la regulación internacional, la nacional, la estatal y la local, pues parece estar un poco más homologada en cuanto al acceso a todas nuestras necesidades, ¿no? A las necesidades de la población migrante. Pero el resto de las entidades tienen más dificultades, sea por conocimiento o porque no hay protocolos de cómo atender, porque no tienen la experiencia en la tanta migración que pasa, digamos, que hace más difícil que la gente acceda a estos recursos. Y eso mismo hace que las entidades de mayor vínculo con la migración, pues las personas se vayan hacia esos espacios, ¿no? Y el último reto, diría yo, no un problema, no lo planteamos así, sino como el último reto que yo quisiera compartir con ustedes y que esa me gustaría que fuera como la pregunta con la que podemos iniciar la charla, es lo difícil que es para las sociedades locales, es decir, todos nosotros los que vivimos donde vivimos, convivir con la gente que pasa o la gente que se queda, ¿no? Porque como desconocemos el fenómeno y desconocemos las razones por las cuales llegaron, siempre está la estigmatización de, pues, no deberían de estar aquí, ¿no? Y entonces mi invitación es a preguntarles ahora, para iniciar el diálogo, y si ustedes fueran la persona que está migrando, ¿no? Si ustedes fueran los que están siendo perseguidos por un grupo de pandilleros, ¿no? Y sus mamás, sus papás les dicen, hijo, te tienes que ir de aquí, vete a la casa de tu abuelito que vive en Guerrero, ¿no? Y tú llegaras a Guerrero y ahí te dicen, no, pues tú qué haces aquí, vete de aquí. Pues entonces uno dice, es que de verdad tenía que irme, o sea, en serio tenía que irme, ¿no? Entonces, si pensamos en este tipo de experiencias, ¿no? Y si yo fuera la persona que está saliendo, ¿por qué? Y ustedes ahora me dirán sus razones, ¿cómo reaccionaríamos ante el fenómeno migratorio, ¿no? Y entonces, bueno, esa es mi invitación a dialogar y con eso termino esta breve introducción.
Muchísimas gracias. Ok, Jessica, Sí. muchísimas gracias por tu presentación. Creo que esta última parte y la reflexión que nos estás invitando a realizar, en lo personal me deja pues sin palabras, porque realmente es, ¿y si yo fuera la migrante? ¿No? ¿Qué pasaría? Creo que el contexto cambiaría, la forma de ver cambiaría y por consiguiente creo que abriríamos más las puertas a estas personas, a esta temática y lo veríamos con otros ojos y con otro sentimiento, ¿no? Y creo que justamente eso se trata de estas pláticas, de hacernos reflexionar sobre los procesos que estamos viviendo y cómo lo estamos evidenciando y sobre todo fomentando y enseñando a nuestros hijos y a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Creo que yo nunca me había hecho esa pregunta, ¿y si yo fuera la migrante? ¿No? Creo que esto da pauta para otras charlas más, otra plática más, qué sé yo, pero y sobre todo otras investigaciones más, ¿no? Gracias, muchas gracias, Jessy, te mando muchos saludos, pero vamos a ver si por aquí hay algunas preguntas, déjame yo checarlo, y también les pregunto a las personas de la Defensoría de Derechos si ustedes tienen algunas preguntas por ahí. No, no tenemos ninguna pregunta. ¿No? Ok, deja ver si algunos de los por Facebook que se está transmitiendo, hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Permíteme, por favor. No, parece ser que no. Yo no tengo aquí ninguna, al menos que no tenga actualizado. Permíteme, Jess. Hicieron una en la página de Facebook. Una pregunta. Sí, sí, ya la estoy viendo por aquí. Aquí nos preguntan, ¿qué deberíamos hacer para eliminar estos estigmas y prejuicios frente a las personas migrantes? ¿Contestó? Sí, por favor. Perfecto. Bien, pues yo creo que una de las principales acciones que tenemos que hacer es, digamos, o sea, estar conscientes o informados de que las personas que están llegando a nuestro país están llegando por situaciones específicas, ¿no? Que salieron por una necesidad, o sea, no todos los que, digamos, no toda la gente que sale, si bien está huyendo, sí está saliendo por una necesidad de conseguir recursos en otro lado, por una situación de seguridad, porque su casa se destruyó con un huracán que pasó o un deslave que hubo. Es decir, a nadie nos gusta irnos a vivir a otro lado por necesidad o por obligación, ¿no? Nos gustaría estar en un lugar donde estemos seguros, donde nos sintamos cómodos y especialmente donde están nuestros seres queridos, ¿no? Familia, amigos, etcétera, ¿no? Entonces, pensemos que aquellas personas que vemos nuevas en la comunidad están ahí por alguna razón que es realmente válida para la persona, ¿no? Puede ser que no sea válida para ti, pero es válida para la persona. Es decir, ella buscó un espacio para estar mejor, para librarse a lo mejor de violencia en su casa, ¿no? Violencia por parte de la pareja o de la familia, ¿no? Que está huyendo porque donde vivía no hay para comer y ya necesita alimentar a sus hijos o a sus papás, ¿no? Eh, o también porque tiene la necesidad de salir y conocer otro nuevo lugar y vivir en otro lugar, que también es un derecho genuino de todos nosotros, ¿no? Piénsense como jóvenes, mujeres, varones que dicen, pues yo
me quiero ir a vivir a Tijuana porque dicen que es bonito y quiero ir a conocer, ¿no? Y es un derecho totalmente válido, ¿no? Para ti, para mí y para cualquier persona extranjera, ¿no? Tener el interés de experimentar otra forma de vida y es un derecho válido. Entonces, si reconocemos eso, yo creo que nos permite, primero, mm, o sea, evitar la discriminación hacia el otro, nada más porque no es de ese lugar, ¿no? Pero lo otro que nos permite es, entonces, acercarnos a la persona, ¿no? Y si uno lo empieza al, o sea, se vuelve tu vecino, tu compañero de clase, tu compañero de trabajo, ¿no? Eh, y empiezas a dialogar con él, te das, o con ella, te das cuenta de que son personas iguales que nosotros, ¿no? Con los mismos problemas, con las mismas necesidades, con sueños, con aspiraciones, con intereses que tenemos absolutamente todos, ¿no? Entonces, el acercamiento a las personas migrantes es un buen mecanismo para empezar a socializar, a sensibilizarnos y en todo caso a integrarlos e incluso como muchas historias en muchos lados, se vuelven los novios, los esposos, ¿no? Entonces es parte de la sociedad con la que convivimos, entonces me parece que el acercamiento siempre es un buen medio para desestigmatizar a las personas. Gracias, Estela. Hay otra pregunta todavía. Otras dos. ¿Nos podrías a contestar, por favor? Mira, una es, ¿cómo presionar efectivamente para tener las legislaciones armonizadas? Bueno, ese es un reto muy complicado, pero es posible, ¿no? Hay muchas organizaciones que están trabajando para ello. Eh, Durante muchos años no tuvimos una ley de migración. La ley de migración que tiene México empezó apenas en el año 2011, imagínense, ¿no? Antes de eso no había una ley de migración. Teníamos algunas regulaciones, pero estaban en la ley de población. Y lo que sí ha pasado es que tenemos muchos programas y esos programas solo aplican a determinadas entidades o a determinados flujos migratorios, ¿no? Tipos de personas. Y entonces el reto, pues siempre es homologar a todos los niveles y a todo el territorio mexicano, que eso es lo más complicado, ¿no? Precisamente los estados donde hay mayor homologación son aquellos en los que hay más experiencia de personas migrantes, ¿no? Y entonces ellos, ante la necesidad de tener que atender y dar respuesta a las necesidades y a los derechos en sí mismo, pues se han visto obligados a actuar con ley o sin ley, es decir, tienen que actuar para estar accediendo, dándoles acceso a las personas a derechos. En mi experiencia, el mejor mecanismo es aquel que vincula desde la persona migrante, las organizaciones de la sociedad civil y el Estado al final, ¿no? Pero se requiere mucha disposición de los gobiernos, ¿no? Federales, estatales y locales, ¿no? Y ese diálogo a veces es un poco complicado, pero es posible, ¿no? Y creo que sin duda se puede hacer. Ahora, por ejemplo, CONACYT nos está pidiendo que todo aquel trabajo de investigación que se haga desde las universidades también tenga un impacto en la sociedad. Y entonces lo que ellos se han propuesto como objetivo es que vinculemos academia, política pública, ¿no? El Estado al final y la población la población de la que con la que estemos trabajando. Y ese tipo de vinculación es muy bueno porque entonces partimos de reconocer las necesidades, ¿no? Que lo hacemos los académicos y las organizaciones, y entonces las podemos proponer política pública y con eso iniciar. Pero
el diálogo entre conocimiento y ejercicio de legislativo, pues es también un reto en esta nueva sociedad, ¿no? Bueno, siempre ha sido, pero ahora parece que hay posibilidad de abrir un diálogo al respecto. Ok. Te invito, Jessica, nada más si por ahí por Facebook te están dejando también algunos comentarios, si tienes oportunidad por ahí de seguirlos checando y responderlos, pues el tiempo se nos ha terminado y te agradecemos profundamente el habernos compartido tus conocimientos, el haber estarnos acompañando a las jornadas de la Universidad Autónoma por este mes la que se conmemora el 8 de marzo. Y nuevamente te agradezco mucho, te mando un abrazo y pues estamos en contacto por aquí. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias a los que nos pudieron escuchar. Y ahora mismo veo los comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los muy bien. que nos Saludos están a todos. Sí, que nos están apoyando también para la transmisión de estas jornadas.